Ok, a partir de este momento vamos a iniciar la grabación para los hermanos, pues, de que ingresen y puedan ver la enseñanza del día de hoy en el devocional. Estamos hablando acerca de la consejería bíblica y uno de los principales temas de que debemos de tener en cuenta nuestra preparación como tal debe de ser un autoexamen para nosotros mismos para poder iniciar pues con toda esta labor. Y decíamos en el viernes que el viernes o el jueves, ¿no? Bueno, uno de estos dos días decíamos de que cuáles son nuestras reacciones ante cualquier estímulo. O sea, ¿cómo reaccionamos nosotros ante cualquier situación de nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos nosotros? O sea, con esa ira, con ese desprecio, con temor, con incertidumbre de que no podemos hacer nada. ¿Usted se analizó? ¿Usted se analizó allá en su casa este fin de semana? ¿Usted pudo reaccionar y ver eh, eh, cuáles son nuestras reacciones hacia esos estímulos de que a nosotros no nos agradan? ¿Y cómo reaccionamos cuando tenemos un problema? O sea, con temor, con ira o con incertidumbre. Usted ya lo tiene que saber. ¿Qué aspectos de una conversación nos afectan más? Porque nosotros tenemos que ser unas personas muy centradas en saber de que las personas cuando nosotros le vamos a hablar se van a sentir atacadas en muchas situaciones. Quizás en un consejo, que usted le quiera dar un buen consejo, la persona se va a sentir atacada y juzgada. Pero entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros ante esas conversaciones, ante una reacción de una persona o nosotros mismos cuando nos dan un consejo? Nosotros mismos, les decía yo, por medio de la palabra, cuando nosotros sentimos que eso es para nosotros, ¿cómo reaccionamos? Hay muchas personas que en una prédica, por ejemplo, una pareja va a la escuela dominical, el pastor empieza a hablar y todo eso que está hablando es un problema que tiene el esposo. Y el esposo se enoja tanto que le dice a la esposa que por qué ha hablado con el pastor y le ha contado todas las cosas de él personales. Y la esposa sana no ha dicho nada, sino que es la palabra en ese día, el Señor a través de su espíritu, queriendo confrontar a esa persona. Pero ¿cómo reacciona? No reacciona aceptando que eso es para él. No reacciona aceptando de que Dios le está hablando, sino que piensa que es que todo fue una treta, una jugada para hacerlo puede sentir mal. Entonces, ¿usted cómo reacciona a eso? ¿Cómo reacciona a eso? ¿Qué factores externos e internos producen a nosotros variaciones en los estados de ánimo? Explicábamos y decíamos en la clase pasada, en la enseñanza pasada, de que ¿qué le afecta, qué nos afecta a nosotros en nuestro hogar, con nuestros hijos? Estamos felices y por una noticia ya nos colocamos tristes todo el día, nos colocamos deprimidos. O sea, ¿qué factores externos en tu vida tú analizaste? Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, el trato social que tienes con los demás, tu situación económica. ¿Qué factores externos te afectan internamente en tu estado de ánimo? ¿Sí lo analizó? Porque nosotros un momento a otro estamos contentos y un momento a otro estamos felices. En el culto del dominical, contentos, felices, alabando al Señor, recibiendo la palabra. Y cuando salimos, hay un factor externo y ya nos quita ese ánimo. Nos quita ese ánimo y nos deprime. ¿Qué factores suceden en tu vida para que tú puedas trabajar en ellos? Frente a circunstancias adversas o inesperadas, nos embargan estados de seguridad o de inseguridad. ¿Pudiste explicar las razones? Ese temor, el miedo a circunstancias, ¿pudiste explicarte a ti misma y a ti mismo esas razones? Ese era el trabajo que debíamos de hacer, ¿no? Espero que lo hayan hecho, mi hermano, porque es que si no hacemos estos ejercicios, pues no estamos haciendo nada, mis hermanos. Hay que autoevaluarnos para ver cuál es nuestra situación, cuál es nuestro problema. Decíamos que conforme vaya avanzando en el análisis, se me generan nuevos interrogantes. Eso es bueno. Ya pasamos esos interrogantes y vamos a pasar a otras situaciones. Eso es súper, hermanos. Así es como nosotros podemos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Más bien, nuestra forma de reaccionar. O sea, ya pensamos para actuar, ya pensamos y reflexionamos para saber cómo es que vamos a reaccionar
a ciertas circunstancias. Revisten de particular importancia porque lo permitirá tener una mayor aproximación a cuál es su estado como persona. De paso, le permitirá identificar fallas que es necesario corregir. Para poder ser consejero, para poder usted dar un buen testimonio de Cristo, pues es necesario que usted encuentre esas fallas y las cambie con ayuda del Señor Jesucristo para desarrollar una tarea eficaz en materia de consejería cristiana. Entonces, continuemos. Continuemos acá. Vamos a subir un poco aquí. Eso. Continuemos. El propósito final es determinar qué nos hace sentir mal. ¿Qué nos hace sentir mal? Y trazar pautas que nos permitan superar esa sensación. Esa es la clave, mis hermanos. Analizarnos, mirar qué es lo que nos enoja, qué es lo que nos enfada, qué es lo que nos hace mal, qué es lo que nos deprime. Analizarlo y por qué sucede eso en nuestra vida. Y mirar las soluciones. Y todas las soluciones están en las promesas de Cristo. Ahí están todas las soluciones a nuestros problemas. Y ahí es donde nosotros le podemos dar soluciones a los problemas que tienen las personas que van a la iglesia, que van a las casas bíblicas. Ese vecino que porque usted es cristiana, porque usted es cristiano, le va a pedir un consejo. Ahí es donde usted va a poder dar un buen consejo porque usted ya sabe cuál es el meollo del asunto, cuál es el problema principal, y usted ya sabe que usted ya lo ha solucionado por medio de la palabra. Entonces usted va a poder entregarle esa palabra sanadora a esa persona, esa palabra de esperanza, esa palabra de fe a esa persona, porque usted ya lo ha vivido y usted ya ha sobrepasado eso. Este avance paso a paso es lo que podríamos definir como sanidad interior, que debe experimentar todo cristiano, tanto el que asiste a la congregación cada semana como aquel que trabajará en labores de consejería. Y recuerden que es que todos somos consejeros, todos somos capellanes, porque todos tenemos que tener esa aptitud, tenemos que tener ese propósito de atender al enfermo, de ayudarle al que está en una cárcel, de poderle hablar a la persona que está deprimida. ¿Y saben dónde? Ahí nomás, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros amigos y conocidos. Ahí nomás tenemos el trabajo por hacer. O sea que nosotros sí tenemos un trabajo de consejería en la iglesia y también por fuera, mis hermanos. Ahora, si vamos al terreno de la psicoterapia y la psiquiatría para encontrar fundamento a la importancia de la sanidad interior, no lo hallaremos porque, aunque reconocemos y valoramos estas ramas del conocimiento, claro que sí, son estrategias, funcionan, sirven, porque así usted sabe cómo actúa el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo es el carácter de las personas. Hay muchas cosas fisiológicas que suceden en el ser humano que se les ayuda con medicamentos, pero en sí, el tema central de todo, usted y yo sabemos que es espiritual. Los vacíos de la persona, los vacíos. Ayer en la noche en Colombia, aquí a la madrugada, hablábamos sobre eso. La hermana Carmenza nos hablaba un poco sobre eso, sobre el vacío que tiene la persona, y ella decía que el conocimiento de Dios, del único Dios verdadero, es el que ya llena totalmente a la persona, y ella tiene totalmente la razón. El conocimiento de Dios es el que llena ese vacío. ¿Por qué? Porque conocemos quién es Dios. Y porque sabemos por qué es que suceden estos problemas en el mundo. Sabemos por qué es que la gente pasa por dificultades. Sabemos por qué es que la gente pasa por problemas. Y sabemos que es por causa del pecado, que es por la transgresión de Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Eso lo sabemos nosotros. Estamos hablando sobre la psiquiatría y sobre la psicología. Se limitan a trabajar con fundamento en principios de ciencia y no espirituales. Obvio. Los cristianos, por nuestra parte, nos orientamos primero a la parte espiritual, sin desconocer los aportes hechos por la ciencia. Es muy importante. Si en nuestra congregación, si en nosotros hay una persona, un psiquiatra, un psicólogo, es una parte, es espectacular, pero esa persona principalmente tiene que ser espiritual. Esa persona, ese hermano, psicólogo, psicóloga, psiquiatra, tiene que ser principalmente espiritual, para que todas esas herramientas que tenga las pueda manejar espiritualmente, y tiene, mejor dicho, todas las herramientas del mundo. Pero nosotros, mis hermanos, para ser unos buenos consejeros, no necesitamos tener estas categorías, pero
no las descartamos. Y si las podemos aprender en el camino, pues las aprendemos. Punto número 1, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a este nivel? Punto número 1. Una buena relación con Dios. Punto número 1. Una buena relación con Dios. ¿Qué es qué? Amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Así vamos a tener una buena relación con Dios. Todo ser humano tiene un área espiritual. Ahí, mi hermano, ese conocimiento que nosotros tenemos acerca de que todo ser humano tiene un área espiritual es donde nosotros vamos a atacar, porque el espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahí es donde nosotros vamos a atacar los problemas que tienen las personas, mis hermanos, que la mayoría de las veces son acerca del espíritu. ¿Por qué? Porque no comprenden por qué suceden estas cosas en el mundo, por qué la muerte, por qué las circunstancias, los problemas, por qué si son buenos, entre comillas, les suceden cosas malas. Entonces, todo eso es espiritual. Lo reconozca o no, que le abre las puertas para relacionarse con Dios, o como le llaman algunos, con un ser superior. O sea, relacionarse con Dios o con un ser superior, como algunos le llaman. Esta área es de suma importancia. Sin embargo, no estará en pleno desarrollo hasta tanto establezcamos la relación con aquel que creó todas las cosas, incluso a usted o a mí. ¿Qué nos separó del Señor? ¿Qué nos separó del Señor? ¿Recuerda que nos separaba del Señor? El pecado. ¿Cuál pecado? Primeramente, ¿qué nos separó a nosotros del Señor, siendo nosotros pequeños sin tener conocimiento de nada? ¿Qué nos separó? El pecado de Adán y Eva. Y ese pecado de Adán y Eva fueron sembrados en todas las generaciones, desde entonces hasta aquí, hasta el día de hoy. Una naturaleza pecaminosa siempre latente. Siempre está allí, mis hermanos. El pecado en el mundo va a estar hasta que Dios venga y todo lo vuelva de nuevo. Hasta que Él venga y tome su iglesia y la transforme, le dé este cuerpo que es un cuerpo incorruptible, lo dé que este cuerpo que es corruptible, que se corroe, que muere, que se degrada, y le dé un nuevo cuerpo incorruptible. Todo va a ser cambiado. Todo las cuestiones malas que hay, el pecado, todo va a ser cambiado. Este mensaje del que estamos hablando es el que debe de reconocer el mundo, cada persona. La situación por la que está pasando el mundo es por causa del pecado. Y el pecado que hemos ido aprendiendo y cometiendo en el transcurso de nuestra vida es que nos ha llevado a consecuencias funestas hasta el día de hoy. Usted sabe que, por ejemplo, una persona, un hombre, en el caso de un hombre que sea promiscuo, muchas mujeres, pues posiblemente ha tenido muchos hijos. Y cuando llega a ser cristiano, a conocer la verdad de todo, pues ese problema lo tiene. No de los hijos, ¿ah? Nunca, pero el problema económico lo tiene, que debe alimentar a esos muchachos, los problemas con las mujeres, bueno, ya se podrá imaginar todo eso, problemas judiciales, y a pesar de que sea cristiano, pero es por causa de qué, del pecado de cada uno de nosotros. Deseos del corazón que han sido manifestados en nuestra vida, y bueno, las personas que eran criminales, pagando cárcel, quizás aún en la cárcel hasta de por vida, pero se convierten al cristianismo, pero ese problema lo tienen allí. Entonces esas personas no tienen fe en Dios, no creen en Dios, o que porque se volvieron cristianos Dios tenía que abrirles esa puerta de esa celda y que salieran libres al mundo de nuevo. No, le abrió, le mostró que la puerta espiritual del nuevo nacimiento estaba abierta, que solamente lo debía reconocer, y así estando preso va a ser libre. ¿Cómo llega el mundo a esa conclusión? Con el conocimiento de Dios, explicándole los atributos de Dios,
sabiendo realmente quién es Dios y cómo funciona esto. Y que esto, mis hermanos, de los problemas que tienen ustedes y tiene la humanidad, no va a llegar hasta el fin del tiempo, o sea, no va a concluir, nunca va a tener término estos problemas, sino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que podemos nosotros aquí sobrellevar, porque conocemos esa verdad, es diferente. O sea que nosotros podemos sobrellevar todas esas tribulaciones, podemos sobrellevar todos esos problemas con ese conocimiento, sabiendo que va a llegar a su fin. Imagínense un preso que haya hecho quién sabe qué barbaridad, pero que en la cárcel conoció a Cristo, una verdad que no tenía ni idea. Y ese hombre se convierte al Señor y cree en la mala noticia y en la buena noticia, se vuelve un hombre o una mujer espiritual totalmente. Entonces ese hombre y ese hombre o mujer cristiana, ¿cómo van a vivir encarcelados? ¿Cómo irán a vivir entonces? Si realmente no tienen la promesa de que todo va a cambiar, esas personas van a vivir es con esa promesa, que el día que el Señor venga todo va a ser transformado para ellos, que llegaron al conocimiento y tuvieron la voluntad de parte de Dios de arrepentirse de sus pecados y de ser unas nuevas criaturas. Entonces nosotros, ¿qué más le vamos a explicar a esas personas encarceladas? Dígame, una persona enferma, que por ejemplo una persona embriagada por causa del pecado, tomar y haya tenido un accidente, tenga su accidente y quede en silla de ruedas o paralítica de por vida y que conozca al Señor. Entonces, ¿qué promesa le va a dar usted a esa persona? ¿Qué consejo le va a dar usted a esas personas? Esas personas cuando tienen el conocimiento ya son libres. Muchas veces nosotros que tenemos nuestro cuerpo funcionando y no tenemos ningún problema, vivimos más tristes y más melancólicos que esas mismas personas. Porque todo aquel que conoce realmente al Señor, conoce realmente el plan de salvación, conoce realmente la verdad, conoce la real bendición, esa persona libre. Esa persona libre. Si usted y yo somos capaces de llevar esa libertad, entonces serán libres por Jesucristo. Y dice la Biblia que el que es libertado por Jesucristo es verdaderamente libre. Si el Hijo no lo liberta, no hay libertad. No es el hecho de tener una fuerza de voluntad. No, usted está en problemas, tenga fuerza de voluntad. No, no, no. Conozca la verdad del pecado. Conozca la verdad de lo que ha sucedido en este mundo y camine a pesar de cualquier circunstancia. Si es capaz usted de dar ese consejo, porque si está pasando eso en su vida, eso es lo que tenemos que hacer todo este fin de semana y hasta el día de hoy debemos de seguir reflexionando en eso. Vamos a Adán y Eva, listo, todas las generaciones de entonces hasta la nuestra naturaleza pecaminosa latente. Construir un puente que nos acercara, construir un puente que nos acercara al Padre fue posible por la obra del Señor Jesucristo. Aún así, hay quienes no conocen este proceso maravilloso de liberación del pecado que se produjo en el Monte Calvario y siguen distanciados del Creador. Todas estas personas, como no reconocen o no conocen o no les saben explicar realmente lo que el Señor quiere que entendamos, no son libres. Siguen sin pasar esa brecha, sin pasar ese puente, porque les predican otros evangelios, sanidades aquí en el mundo, tenga propiedades, dé el 10 y le devolverán el mil, evangelio de la prosperidad y todas estas cosas que nos gustan a nosotros como seres humanos que somos. Lo que ven los ojos, los deseos de nuestros ojos, el oír cosas buenas, el deleite, el paladar. Y eso le ofrecen y terminan creyendo en algo que es totalmente equivocado y no ven cambio en su vida. No hay ningún cambio en su vida. Porque cuando llega el problema, pues ahí caen y recaen. Y ahí es donde llega usted a dar el consejo bíblico, a enseñarle realmente lo que es la palabra de Dios. Para eliminar esta brecha, Jesucristo nos llamó a todos. Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Eso está en Apocalipsis 3:20. Sigamos. La obra ya se hizo en la cruz. Mi hermanos, el trabajo ya se hizo. Nosotros aquí no estamos ganando a nadie.
Muchos dicen de ganar almas, pero eso está mal dicho. Nosotros no ganamos a nadie. Lo único que tenemos que hacer nosotros es nuestro trabajo, porque el Señor ya se ganó las almas que son de Él. Ya, son de Él, le pertenecen a Él. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de enseñarles, de mostrarles con nuestra propia actitud, nuestro propio testimonio de que sí hay una verdadera transformación en el ser humano. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, enseñar la obra que el Señor hizo en la cruz y que somos libres. Somos libres. ¿Usted es libre? En sus pensamientos, en sus temores, en depresión. Usted es libre, hermano y hermana. En esa situación del problema económico, usted sí es libre confiando en el Señor, de que a pesar de cualquier circunstancia, el Señor está allí hasta el final de nuestros días y hasta el final del día de los días del mundo. Él estará aquí presente ayudando a su iglesia hasta su venida. Ahí está Él, mis hermanos y hermanas. Sin embargo, tal libertad no será posible hasta tanto la comprendamos, asumamos y pongamos en práctica para dar paso a una naturaleza renovada. El cristiano piensa diferente. El cristiano razona diferente. Por eso podemos enseñarles a las otras personas por qué es que nosotros razonamos de esta manera, por qué es que nosotros pensamos de esta manera, y les mostramos por medio de la Biblia qué es lo que el Señor ha hecho en nosotros y que ellos pueden hacer lo mismo. No es solucionar el problema, es poder vivir con ese problema. Si es que hay un problema, ¿no? Porque, como les digo, el que está en la cárcel, el que está enfermo, entonces, el que lo perdió absolutamente todo, que era millonario, entonces, para él ya eso, si él ya reconoció la verdad, para él ya eso no es un problema. Para él su problema sería separarse del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si va a la Biblia, Romanos nos enseña y nos dice que es imposible que nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros estamos en Jesucristo, nada ni nadie nos puede separar de ese amor. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo lo logro? Derribando los muros que nos mantienen alejados de Dios. Primeramente nosotros ver eso, y eso es lo que nosotros enseñamos. ¿Cómo llegan ellos a salir de esas depresiones, de esos problemas de suicidio, del problema en el hogar, del problema de todo eso? Derribando esos muros. ¿Cuáles muros? Los muros del desconocimiento, porque no hay conocimiento. Al ser el muro derribado, entra la verdad a la vida de esa persona para llenarla, para que puedan dar en paz, para que puedan dar en bendición. ¿Cómo nos acercamos a Él? Por medio del Señor Jesucristo y todas sus promesas. Jesús le respondió a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios. Juan 14:16. ¿Desea ser un consejero cristiano, hermano y hermana? Le hago esta pregunta. ¿Usted lo desea? ¿Quiere hacer eso? Para hacerlo en su hogar, para hacerlo en su familia y para hacerlo en su congregación. ¿Desea, mi hermano y hermana, hacer eso? Pues es muy sencillo. Vamos a leer. Primero, restablezca su contacto con Dios. ¿La razón? Hay decenas de personas que hablan de Dios, aconsejan asegurando que lo hacen sobre la base de pautas bíblicas y posan de ser cristianos, pero todavía no le conocen. Por eso el trabajo de las casas bíblicas, mostrar los atributos de Dios, mostrarlo realmente y verdaderamente como Él es. Un Dios airado con el pecado, pero lleno de amor en Jesucristo. No han tenido un encuentro personal con Él, que es posible a través del Señor Jesucristo. Y ese encuentro personal no es ese toque que busca mucho, ¿no? Ese toque y empezar a temblar o hablar en lenguas o ver visiones, cosas maravillosas, hasta volar o que lo tiren hacia atrás. No, mi hermano, es ese encuentro con Dios, con la verdad. Esta verdad que la iglesia bíblica, fundamento apostólico, las iglesias bíblicas a nivel mundial predicamos y enseñamos. Esa es la verdadera razón de esta iglesia, mis hermanos, que el Señor les dé ese toque en conocimiento a ellos. Así como se lo hago a usted y me lo hago a mí un día. No en el momento que temblé, no en el momento que hablé en lenguas, no en el momento que usted ese día que han estado en otras organizaciones iban para atrás o las carcajadas. No, mis hermanos.
Eso no es el verdadero encuentro con Dios, porque eso no ha transformado a nadie. El verdadero encuentro con Dios es por medio de su palabra transformadora, sus promesas, la verdad del pecado, la verdad de la descendencia caída, pero también la verdad de la noticia de Jesucristo, la verdad de las promesas del Señor para con nosotros, que en el mundo tendremos tribulaciones, pero que Él está con nosotros. Que en el mundo vamos a tener todas esas dificultades, pero que no nos preocupemos, que Él venció al mundo y que nosotros también lo haremos. Esas son las promesas, esa es la verdad, ese es el toque del Señor, ese es el encuentro personal con el Dios, esa realidad, esa verdad es la que realmente nos hace libres a ti y a mí para poder entregar esa libertad a todos aquellos que están cautivos por el pecado y por el desconocimiento de la verdad. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy.